La enseñanza de hoy tiene mayor complejidad porque no debo preocuparme solamente por tener todo acá, sino que debo preocuparme por no regar el agua, que ahora no me lo entregaron en una botella. Entonces vamos a estar atentos de eso. Mis hermanos, hemos estado revisando unos asuntos específicos en una carta específica y ojalá pudiéramos o podamos recordar mejor de qué hemos venido hablando. Y quisiera que recordáramos primero que estamos en Filipenses. La última vez hablamos hasta el versículo 11. Hoy vamos a continuar a partir del versículo 12 hasta el versículo 18 de Filipenses 2. Antes de leer el texto, vamos a revisar un poco la estructura discursiva que tiene Pablo en este libro, o vamos a recordar mejor algo de lo que hemos hablado, y es que decíamos que del versículo 1, del capítulo 1, estamos haciendo una síntesis del libro, del versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 11 de ese mismo capítulo, Pablo hace un saludo y hace una oración por los hermanos. Del versículo 12 al versículo 26, Pablo le está diciendo a los filipenses que el evangelio sigue a pesar de, que el evangelio sigue a pesar de su prisión, que el evangelio sigue a pesar de su encarcelamiento, que el evangelio sigue a pesar del sufrimiento de Pablo, que el evangelio sigue a pesar de que hay unos que están predicando con motivaciones incorrectas. Del versículo 27 al versículo 30 tenemos un llamado, una exhortación de Pablo, o es la primera exhortación de Pablo fuerte que vemos. Les dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hace un llamado a vivir de forma digna al evangelio, a comportarse como evangelios, como ciudadanos del reino. Y lo siguiente que tenemos ahora es una exhortación a la unidad. Y Pablo les va a explicar que el camino por el que la iglesia va a mantenerse unida es a través de la humildad. Y vamos a encontrar declaraciones como: consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces decíamos que la unidad era el fin, la humildad era el medio. A partir del versículo 5 al versículo 11, ya estamos en capítulo 2. Vamos a ver que Pablo plantea el ejemplo supremo de humillación y de exaltación, que es Cristo. Es correcto. Vamos entonces a leer el texto que nos ocupa hoy. Vamos a leerlo desde del versículo 1. Oramos y comenzamos. Dice, versículo 1, capítulo 2: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua le confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo regocijaos también vosotros conmigo. Hemos hecho un esfuerzo últimamente por entender la Escritura de forma completa, ¿cierto? De no ver pedacitos de la Escritura separados que dicen cosas a veces raras, sino estamos haciendo un ejercicio por entender que esto es una carta que Pablo le escribe a unos hermanos y que todo lo que él escribe tiene sentido, que todo lo que él escribe tiene un propósito. Por eso estamos tratando de ver cómo encaja, y esta es la pregunta con la que vamos a iniciar, cómo encaja esta sección del versículo 12 al versículo 18 dentro del mapa general que hemos presentado. Vamos a orar. Padre, mi Dios y Rey, rendimos adoración a ti en esta noche, mi gran Señor, porque tú eres el Señor Dios Todopoderoso. Nos rendimos a ti porque tú, Padre, entregaste al Señor de la gloria como sacrificio en nuestro beneficio, porque tú, Padre, diseñaste un plan perfecto de salvación en el que el Verbo, ese que era desde el principio, tomó cuerpo, despojándose de sí mismo, Padre. Damos gloria a ti porque este Jesús no solamente obedeció de forma perfecta, sino que se sacrificó de forma perfecta. Te rogamos a ti que eres el Todopoderoso, a ti que eres el dueño del entendimiento y de la sabiduría, a ti, Padre, que nos sustentas por tu buena voluntad, a ti que nos permites una creación prestada, nos permites un sol prestado, incluso, Padre, nos permites oxígeno y vida que te pertenece. A ti, Señor, venimos en esta noche rogándote dirección, rogándote instrucción, rogándote guía, Padre. Con el propósito, mi Señor, de que en nuestros corazones esta palabra alumbre, Padre, como luminares, con el propósito de ver a este Cristo que se entregó de forma perfecta y entender la exhortación que haces a nuestra vida de entregarnos como un sacrificio, Padre. Te rogamos, mi Señor, que la Escritura sazone nuestro corazón y nos permita ver la importancia, la seriedad y el privilegio que tenemos no solo de formar parte de una iglesia local, sino de poder servir y contribuir en tu obra. Te rogamos, Padre, por el corazón de todos los que escuchan, y te rogamos, Padre, por mi propio corazón. Te ruego a ti, tú, que conoces mi limitación, que conoces mi pecado, Padre, que por el amor que tienes a esta iglesia local, Padre, sea presentado solo tu pensamiento, solo tu palabra, mi Dios. Padre, somos hombres imperfectos, con pecados, Señor, sin una sola pizca de dignidad en su vida, pero que nos hemos rendido al Cristo, al Señor glorioso, al Alfa, al Omega, al Amén, al testigo fiel, a este que un día vendrá, Señor. Y mientras tanto, Padre, rendimos gloria a tu nombre y nos aferramos fuertemente a esta esperanza, reconociendo y sabiendo que un día estaremos cara a cara y pedirás cuenta de todo lo que hemos hecho, Señor. Permítenos
abrazar esta verdad, tanto para creyentes como para no creyentes, de que tú, este magnífico Señor, este potente Dios del que ha escuchado toda su vida, es real y va a juzgar. Así que, Padre, guarda el corazón de todos los que estamos aquí y guía, Padre, la exposición de tu palabra, Señor. Esto lo rogamos creyéndolo y por los méritos, solo por los méritos del Cristo, de tu Hijo, Padre, en el nombre del que oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces habíamos propuesto una pregunta para iniciar la reflexión y era, bueno, dentro de todo este panorama que se ha descrito, ¿cómo encaja esta sección? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Mis hermanos, y es que esta porción de la Escritura cumple al menos 3 propósitos. Y vamos a decir que es un puente. ¿Un puente a qué? Un puente a 3 cosas. Lo primero es que esta sección pretende aplicar lo que se dijo del versículo 5 al versículo 11. Claro, hay una imagen teológica muy bonita, pero eso ¿cómo se ve en la práctica? Bueno, eso es lo que Pablo va a empezar a decir acá. Y profundiza la idea que Pablo transmitió y que se convierte ahora en el eje central de todo el discurso, y es una vida digna del Evangelio. Va a explicar, va a ampliar, va a poner la lupa, va a hacer un zoom sobre esa idea. ¿Qué significa eso de vivir dignamente o de vivir una vida digna del Evangelio? Y lo último es que prepara el camino para los 2 ejemplos que va a poner más adelante, de Timoteo y Epafrodito. Teniendo eso en mente, mis hermanos, hay una idea principal en esta sección, y la quiero resaltar para que a medida que vamos avanzando la vayamos teniendo en mente. Y es que Pablo le está diciendo, mira, así como Cristo se despojó, así como Cristo obedeció, así como este Cristo fue exaltado, bueno, ahora el creyente debe vivir, y voy a usar 2 términos interesantes, debe vivir activamente su salvación, debe vivir con un temor reverente y debe tener un testimonio luminoso. Daniel, esas palabras tan raras, bueno, eso va a tener sentido más adelante. Debe tener un testimonio luminoso y debe vivir activamente su salvación. Esa es la idea central. Ahora vamos al texto, versículo 12. Dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y aquí se nos abre una especie de paréntesis, ¿cierto? Él explica algo, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, les va a decir algo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una manera de entenderlo más claro podría ser, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo otro es un paréntesis. Y cuando pensamos en esto, la primera palabra es un qué. Por lo tanto, es un qué. Comienza con C y termina con conector. Muy bien. Es un conector. Quiere decir, mira, por lo que hemos dicho, por lo que estamos diciendo, tienes que hacer algo. Entonces, mis hermanos, por lo tanto, porque este Cristo fue exaltado, nuestra vida debe ser de reverencia y obediencia, como dice el versículo 9 al versículo 11. Porque este Cristo se despojó a sí mismo, como dice el versículo 7, por lo tanto, por eso, esa es la razón, porque Cristo es el modelo perfecto de humildad, de humillación, de servicio. Esa es la razón por la que tú debes hacer algo. ¿Qué es ese algo que se debe hacer? Es un verbo. Comienza por O. ¿Cuál?
Comienza por O y terminan cupaos. Ocúpense, mire, esta es la razón por la que ustedes deben ocuparse en su salvación, porque este Cristo precioso, porque este siendo Dios se entregó, porque este se ha despojado, porque este ha dado ejemplo y ahora es glorificado, ahora ha recibido una exaltación, ha recibido un nombre sobre todo nombre. Por eso ocúpense. ¿Y ocúpense de qué? De su salvación. Y hay una forma, lógicamente no. La palabra ocuparse aquí significa seguir desarrollando algo que le dieron. Y eso está raro, eso no se entiende muy bien. Pero voy a explicarme con dos ejemplos, uno más banal pero más claro que otro. Y es el primero. Una vez me regalaron un perrito, me regalaron el perrito. Eso significa que de ahí en adelante el perrito es una ocupación ¿de quién? Mía. Yo debo alimentar el perrito, debo limpiarle el chichi y el popó al perrito, debo lavar el perrito, quitarle las pulgas al perrito, darle buena comida si me sale fino. Yo debo ocuparme del perro, hacerme cargo de eso, es mi obligación. Si voy a salir tengo que pensar quién va a cuidar el perro, es mi obligación, es mi carga. Y el otro es cuando yo iba a iniciar mi universidad, no tenía plata para pagar el semestre, el primer semestre. Ya iniciando la universidad me llama mi tía y me dice, mándeme el recibo que yo le voy a pagar el primer semestre para que usted pueda arrancar a estudiar. Ella me entregó un regalo, me pagó el primer semestre, pero yo tenía que desarrollarlo de ahí en adelante. Es la idea que tenemos acá, por eso les decía, una más banal que otra, porque no vamos a comparar la salvación con un perrito, pero quiero que se entienda la imagen. Mira, tú has recibido una salvación y debes ocuparte de esa salvación, es tu obligación, es tu tarea, es tu responsabilidad, ocuparse. Y ocuparse de cualquier manera, ¿cuáles son las dos formas de ocuparse? A ver, temor y temblor. Temor y temblor. Lógicamente, esto sí es más lógico. Lógicamente, temor y temblor refiere a reverencia. Mira, sé consciente qué es lo que está pasando, entiende muy bien qué pasa y no actúes de una forma inadecuada. Me explico. Cuando hicimos la boda, un hermano me dijo que no tenía traje, que si podía ir sin traje. Dije, no hay problema. Bueno, como usted quiera ir. Me dijo, voy a irme en unos jeans rotos que tengo por ahí. Yo le dije, no, yo sé que no le va a dar la conciencia. ¿Por qué? Él cree que es inadecuado ir en jeans rotos. De la misma forma, es inadecuado tratar la salvación de cualquier manera, porque es algo que debe entenderse con reverencia. Y lo que viene ahora es algo que me llamó mucho la atención, y es que Pablo va a dar la razón por la que tú debes atender la salvación con temor y temblor. ¿Cuál es la razón? Dice porque. Cuando encontramos un porque, tenemos que una razón, ¿cierto? ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ustedes no se imaginan lo que yo luché con ese texto. Yo no entendía, bueno, Señor, pero ¿por qué? Porque esa es la razón. ¿Por qué no me hablas de juicio? ¿O por qué no me hablas de que voy a dar cuenta? ¿Por qué la razón de ocuparme con temor y temblor de mi salvación? Es que Dios es el que produce el querer como el hacer. Mis hermanos, y la realidad es que Dios, mis hermanos, está tan involucrado en nuestras vidas, tan involucrado en mi propia vida, que eso mismo necesita ser atendido con reverencia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que la razón para ocuparse con temor y temblor es que Dios mismo es quien está orando. Es como si Él estuviera diciendo, bueno, mire, no se tomen eso a la ligera, porque Dios santo,
porque Dios soberano, porque el Dios exaltado del que hemos venido hablando está en ustedes. Y eso exige reverencia. ¿Cierto? ¿Cómo es diferente cuando tengo un jefe y ese señor, por ejemplo, hay un almuerzo y si de almuerzo traen hamburguesa, él saca servilleta de tela y cubiertos y se come la hamburguesa con cubiertos? Porque él dice, este no es un espacio para comer hamburguesa con las manos. Eso ocurre en mi casa. Es decir, su conducta se adecúa de una forma apropiada al espacio en el que está. Es más o menos lo que está pasando. Mira, entiende que tú eres templo de Dios. Entiende que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Entiende que es Dios mismo. Y Él es el que produce el querer. Él es el que produce el hacer. Y esa sola idea es escalofriante. ¿En qué sentido? En el sentido de que, mira, tú tomas tu salvación con temor y temblor o estás rechazando diariamente al Dios que dices amar. Mira, ocúpate como corresponde de tu salvación porque es tu obligación. Ya fuiste salvado. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de ti y una de las tareas del Espíritu Santo es esto, producir el deseo. Y aquí hay muchas ideas interesantes que me costaron, pero no nos vamos a enredar. Dice versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, mis hermanos, ¿qué implica que Dios sea el que produce el querer? Resulta que cuando decimos que Dios, en el versículo 13, cuando decimos que Dios produce el querer, nos referimos a que Dios produce deseo, anhelo, disposición del corazón. Es decir, Dios no solamente cambia nuestras acciones, sino que transforma nuestra voluntad. Ya voy a desarrollar ese punto. Lo que deseamos, lo que valoramos, lo que buscamos. Es decir, Dios produce el querer. Cuando hablamos de deseos, de anhelos, de disposiciones, ¿de qué estamos hablando? Esto lo vimos cuando estudiamos por allá en Proverbios, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, Dios produce el querer. Hay una obra en el corazón que decíamos era el asiento de las emociones, de la voluntad y del intelecto. Y aquí, mis hermanos, tenemos un problema. Bueno, vamos a ver primero las implicaciones. Es decir, esa parte, que es el alma, es lo que Dios transforma. Ahí es donde se está haciendo la obra. Y eso tiene unas implicaciones. La primera de eso es que Dios no se limita a dar instrucciones desde afuera. Dios no te dice, que era un poquito lo que ocurría en la ley, no mates, listo, no mato. Ah, pero lo odio con todo mi corazón. Está bien, no mates. No robes. Uy, pero qué bien sería andar en esa camioneta. Está bien, pero no robes. Ya esto ha cambiado, esto es diferente. Dios ahora mira, o bueno, Dios siempre ha visto el corazón, pero me refiero a que hoy en esta noche puede que nosotros tengamos esa visión, ir pensando en qué hacer y no en qué está pasando acá. La siguiente implicación es que nuestra obediencia no nace de un esfuerzo autónomo. Es decir, y aquí voy a desarrollar el punto. Mire, cuando nosotros vamos a la calle y hablamos con la gente cree que entrar a la religión, como me dicen los compañeros de la oficina, entrar a la religión es dejar de hacer cosas, ¿sí? Y no es así como funciona. El alcohólico va a Alcohólicos Anónimos y todos los días tiene que cargar con que anhela beber. Eso está bien. Bueno, no está bien. Tengo un jefe allá que no se puede tomar un trago de alcohol porque se enloquece, o sea, es otra persona. Pero qué cosa curiosa que si lo descuidan medio segundo está bebiendo. Y es una persona sujeta a pasiones como nosotros, ¿sí? Pero lo que yo les quiero hacer ver es que su corazón está doblegado a eso. Sus afectos están ahí en el licor.
Que le acabó la familia, sí, que sus hijos lo detestan, sí, pero él está ahí en el alcohol. Su corazón no ha cambiado. Y puede durar 2, 3 meses sin beber, pero cuando le den la oportunidad va a beber, porque su problema no es de que pasó por una cantina, su problema lo persigue, su problema duerme con él, su problema acompaña el primer pensamiento en la mañana, porque su problema está ¿dónde? En su corazón, no en la botella. Y así, mis hermanos, nosotros con muchísimas cosas, no es el ejercicio, formar el carácter de Cristo, no se trata de dejar de hacer cosas porque la religión me lo prohíbe. Se trata de que Dios pone el querer en mi corazón, el Espíritu Santo pone el ánimo, pone la motivación de santificar mi vida. Y ahora, a pesar de que hay cosas que hacía en mi vida pasada, no lo anhelo, no lo deseo porque me duele el pecado. No se trata de dejar de hacer, que es un poquito lo que Gerson explicaba la última vez. Se trata de, mira, cómo se relaciona mi corazón con eso. ¿Sí? Por eso, como lo hemos dicho muchas veces, se pueden estar haciendo cosas buenas con motivaciones malas. ¿Y cómo va a juzgar Dios eso? Y tiene otro punto, que incluso los buenos deseos que surgen, como estudiar, como orar, como cantar, como amar al Señor, como querer servir, esos deseos no nacen espontáneamente. Eso es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es la obra de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver la segunda parte, que es: Dios produce así el querer como el hacer, y el hacer es más complejo. Se refiere claramente a la ejecución real de la cosa de la que se produjo el deseo, ¿sí? No quiere decir con eso que Dios nos controle como cuando uno juega Play que controla el muñequito, no funciona de esa forma. Y hay dos implicaciones que quiero que veamos, y es que Dios no solo pone el deseo de hacer algo, sino que Dios capacita y sostiene esa obra que Dios quiere que se haga. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cada acto de obediencia genuina en nuestras vidas es el resultado de la pura gracia. Dios lo permite. Como le decía Pablo a ellos más adelante, les es concedido a ustedes no solamente ser salvados, sino sufrir. Bueno, mira, esto es gracia, esto es un regalo. Y no se trata de que, bueno, si yo sigo pecando y pecando y pecando, es porque el Señor no ha puesto el querer como el hacer. Eso es falso. Esa es una idea pecaminosa, errada, que no es excusa en ninguna manera. Voy a dar un ejemplo. Dios pone el querer en mí de predicar el evangelio. Yo tengo dos opciones: o alineo mi conducta a la voluntad de Dios y hago la voluntad de Dios, o simplemente no la hago. Dios puso el querer. Es mi responsabilidad obedecer. Dios puso el querer. Ahora, el hacer. La voluntad de Dios es que cada habitante de Santiago de Cali escuche el evangelio, escuche. Yo tengo el querer de predicar el evangelio. Yo decido no ir. El hacer de Dios no está supeditado, no está limitado a que yo obedezca o no. Otros van a predicar, van a salir videos de grabaciones de hermanos antiguos enseñando, van a salir folletos, lo que sea. Mi comportamiento, mi pecado en últimas, no va a condicionar la obra de Dios. Que era como Pablo les está explicando, mira, hay muchas cosas que no se ven bien. Predican por vanagloria, predican por contienda, yo estoy preso, no sé si me vaya a morir, pero eso no ha detenido la obra de Dios ni la va a detener. ¿Por qué? Dios pone el querer como el hacer. Es tu problema si te subes o no te subes al barco. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón de actuar con temor y temblor cuando Dios ha puesto el querer? Que mira, esta es la obra de Dios.
O me levanto en rebeldía contra Dios y voy en contra de lo que Dios quiere y de lo que Dios en su gracia y en su benevolencia me ha participado. Porque es que en últimas actuamos como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Ay, qué pesar, ¿no? Pude hacer tal cosa y no la hice. No, mira, el que se pierde la oportunidad eres tú. Vamos a avanzar rápidamente, versículo... bueno, dice... La razón por la que Dios produce el querer y el hacer es por su buena voluntad, la de Dios. Y aquí vamos a ir rápido. Dios no obra ni en nuestras vidas ni en la iglesia porque nosotros tengamos dignidad, porque nosotros tengamos virtud. Es que el hermano es muy inteligente. Eso no importa. ¿Qué importa? Su voluntad. Él lo quiere de esa forma. Y esto es muy interesante porque eso anula el orgullo. No se trata de si yo quiero, yo hago y punto. Y mira todo lo que ha pasado porque yo he hecho. Mira, cuando tú entiendes que Dios es el que está detrás del querer y Dios es el que ha sustentado el hacer, tú no tienes mérito. Dios ha preparado de antemano buenas obras para que nosotros las hagamos. Es decir, Dios nos rescata, nos pone para su santificación, prepara buenas obras para que las hagamos, las hacemos y nos premia. No sé si eso suena, es Dios, simplemente es eso, es su misericordia, es su gracia. Y tiene un doble efecto, no solamente anula el orgullo, sino que da paz, da esperanza. Tengo que confesarles que esto es algo que ha sido de mucha bendición para mi vida, especialmente con los jóvenes, porque hablando con Santi yo le decía, loquito, pero son 2 o son 3, y él me decía, tranquilo, no importa, si son 2, son 2. Mira, mi idea era que mira, algo está funcionando mal, ¿qué es esto? Mira, cuando tú entiendes que Dios es el que da el querer y es el que da el hacer, y Él está dando no solo la capacidad, sino que sostiene su obra, porque es su voluntad, sean 10, sean 20, sean 50, sean 2, sea 1, es su obra. Y eso da paz, es su obra. En mí no hay dignidad, la obra no depende de mí, la obra no depende de Santi, depende de quién, depende de uno que es más fuerte, de uno que es más hábil, de uno que es poderoso, de uno que es Dios. Así con todos los aspectos de nuestra vida. Versículo 14 y 15, vamos a revisarlos juntos. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, y son 2 ideas diferentes. La murmuración refiere a un conflicto interno, que suele suceder. Tal cosa, sí, pero es que no sé qué, porque siempre esa es tu murmuración. Y la contienda sí refiere cuando hay un conflicto entre 2 personas, es decir, un conflicto externo. Entonces mira, cuídate de estas 2 cosas. ¿Qué hemos dicho del para? Indica comienza por P también, propósito. El propósito de que hagas las cosas sin murmuración y contiendas es para que seas irreprensible, que habla de moral correcta, intachable, y sencillo, sin hipocresía, hijos de Dios sin mancha, y va a establecer un contraste entre cómo deben lucir los hijos de Dios y cómo luce el mundo. Y vamos a ver cuál es esa descripción. Dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Es decir, los hijos de Dios deben verse irreprensibles y sencillos, y el mundo se ve como una generación perversa, maligna, en medio de esta generación maligna y perversa, el Hijo de Dios resplandece como luminares en el mundo. Y la imagen que está trayendo Pablo es un lenguaje del Génesis, es decir, luminares como los que resplandecen en las tinieblas. Y no es que todo está en oscuro y yo brillo. Sí, pero es más como las estrellas, que las estrellas son muy bonitas porque el cielo es oscuro y tú ves como la estrella
brilla, brilla. De esa forma el Hijo de Dios debe brillar en medio de una generación maligna, corrupta, perversa, por su carácter irreprensible y sencillo. ¿Eso es así? ¿Esa es nuestra vida? Aquí lo tenemos separado, versículo 15, en el mundo, punto y coma, versículo 16, no son dos ideas diferentes. Pablo está desarrollando la misma idea. Y realmente sonaría algo como, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Es decir, la manera de que tu vida funcione como una estrella, no porque eres lo máximo y no sé qué, sino porque das luz al mundo, es que tú estés como asido de la palabra. Asir se refiere a sujetar firmemente. Ahorita veía un video, yo no me acuerdo quién fue el que estuvo en el Darién y subió un video de que se sube así como a un neumático y lo llevan en una lancha y de la lancha y la gente se aferra y salen con la mano marcada de apretarse en ese coso. Esa es la idea de asirse, sujetarse fuertemente. ¿A qué se debe sujetar fuertemente? A tus expectativas, a tus ilusiones, a tu meta. Brilla porque tú somos el hijo del rey. No, aférrate fuertemente a la palabra de vida. Propósito, ¿cuál es el propósito? Que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y pudiéramos decir explicar lo que Pablo está diciendo, pero hay algo más personal, y es que ese día también va a llegar para ti. O sea, Pablo le está diciendo, mira, háganlo para que yo pueda gloriarme, ¿sí? Pero es que ese día va a llegar para ti, tú vas a dar cuenta por lo que has hecho y vas a tener que verle cara a cara. No, hermano, el Señor conoce mi corazón. Vas a estar delante de Él. Y no sé si vas a tener el carácter de decir, tú conoces mi corazón. Actúe íntegramente. No sé. Este día de que Pablo está relatando, dice, mira, yo quiero gloriarme de que no trabajé en vano, va a llegar para ti. Tu trabajo, mi trabajo, que a veces no es trabajo, sino poco trabajo o muy poco trabajo. A veces no es buen trabajo, sino mediocre trabajo que se hace por cumplir y punto, para que no me estén molestando, para que no me diga nada, para que el hermano Rubén no esté encima, para que ese va a ser probado y seguramente va a ser en vano. ¿Me explico? En el sentido de que tu motivación, tu corazón esté alineado con lo que tú haces, no va a ser en vano. Pero si tú estás haciendo una cosa y tu corazón va en otra dirección, estás trabajando en vano. Arregla las cosas con el Señor, estás a tiempo. No se trata de dejar de hacer cosas, no se trata de dejar amistades. O sea, sí se trata de eso, pero eso no es lo importante. Mira tu corazón. ¿Qué lo motiva? La gente, mi familia, el dinero. ¿Qué es? ¿Por qué? Mira, hay una cosa que me parece escalofriante y con todo respeto, con mucho cariño lo voy a decir, y es que, mis hermanos, pasamos en las asambleas 5 años, como fue mi caso, 7 años, 8 años, 10 años. Yo creí al Señor en el 2013. Mano, 10 años que yo tengo que decir, mira, tu vida refleja eso de verdad. ¿Desde cuándo esto es una realidad? ¿Desde cuándo es verdad que creíste a Cristo? No puede ser que esta realidad golpee tu vida y tu vida siga caminando de la misma forma. No te mientas. No puede ser que este Señor que está diciendo, ocúpate con temor y temblor de esto, hace una reprensión a la luz de la Escritura. Mira, no murmures contra la iglesia porque Dios es el que sostiene esa obra. No murmures contra la iglesia porque ellos tienen el Espíritu Santo. No murmures contra la iglesia, no cierres el corazón a tu hermano.
y eso no surte ningún efecto. No surte ningún efecto en nuestros corazones. Mira, hay que involucrarse, hay que servir. Ay, qué pereza, es que me toca quedarme más los domingos en la tarde. ¿Cómo alguien que supuestamente creyó a Cristo hace 5 años cree que solo debe congregarse un domingo porque es la cena del Señor? ¿Cómo es que alguien que creyó, a mí me llama mucho la atención y doy gracias a mi Señor por los ejemplos que vemos en la congregación, y conozco un hermano que quiero mucho, que conoció del Señor, enseguida se quiso casar, quiso bautizarse y sé que quiere servir. Y eso llena mi corazón de gozo, porque yo veo en su vida una conversión genuina. ¿Mi vida muestra una conversión genuina? No sé, mis hermanos, o sea, de verdad no sé. No sé si mi corazón puede negarse al sentir que pone el Señor, y no sé qué clase de hijo me vuelve eso. ¿Sí? No estoy diciendo que vayan a perder la salvación y que no es eso, mis hermanos. Es, mira cuánta sensibilidad nos falta a la Escritura, cuánta conciencia de lo que vivimos nos falta. De verdad esperamos que el Señor venga sobre las nubes, sea que nos lleve, sea que antes, sea que después, pero de verdad creemos que va a haber un momento en el que nuestra comunión va a ser restablecida eternamente. De verdad creemos que este Señor Todopoderoso es omnipresente, es omnisciente, no le podemos engañar. ¿De verdad creemos eso? ¿De verdad creemos que esta es su palabra, que es irrefutable? Mire, a veces es tan triste. Últimamente he estado hablando mucho con los compañeros de la oficina. Tiene una complejidad de que, aparte de que hay que dar buen testimonio, que eso no debería ser complejo, pero aparte de que hay que dar buen testimonio, yo trabajo con abogados, son muy racionales. Y no estoy diciendo que la Escritura necesite más cosas, pero para ellos poder entender la Escritura necesitan un componente más técnico, ¿sí? Y es increíble cómo a veces los inconversos muestran más sensibilidad a la Escritura que los creyentes. Y es increíble cómo a veces nosotros como creyentes pensamos de la misma forma en la que piensa el inconverso. Me explico. Hermano, le están mostrando a través de la Escritura que algo es incorrecto, que algo es inadecuado, que algo es impropio. Dice, ay no, pero es que eso, y desechan la palabra de Dios. Cuando yo hablo con mis compañeros de la oficina, la vez pasada uno me dijo, Dani, lo que pasa es que yo no sé si con tantas traducciones y con tantas formas que han escrito la Biblia, eso sea lo que se escribió originalmente. Y yo digo, o sea, yo puedo entender tu duda es válida. ¿Sí me van a entender? Yo lo puedo entender. Yo creo que esta es la palabra de Dios. Y si yo abro la Escritura y pienso algo diferente, yo digo, yo estoy equivocado, esto es verdad. Y va a prevalecer la Escritura. Pero ¿cómo? Y eso en un inconverso es entendible. Pero en un creyente que esté buscando cómo poner en duda la Escritura para seguir en pecado, eso no es admisible. Si tú en esta noche no has creído a Cristo, este día va a llegar para ti también, con la diferencia de que tus obras no van a ser probadas y vas a restablecer la comunión eternamente con Dios. Tu eternidad va a ser de juicio, de condenación eterna. O sea, es la eternidad. Las puertas están abiertas. Este Dios amoroso pero justo quiere que vengas al conocimiento de un Salvador. Y bueno, para los creyentes ya está dicho. Padre, te rogamos, mi Señor, por nuestros corazones, Dios, guarda nuestros corazones de argumentos contrarios a la Escritura, danos sensibilidad, Padre. Te ruego por favor que guardes el corazón de mis hermanos de sentimientos de dolor o resentimiento. Te ruego, mi Señor, que permitas que mis hermanos, en la medida que sea necesario, experimenten sanidad en sus corazones. Te ruego, Padre, que nuestros corazones puedan adquirir más sensibilidad no solo a tu palabra, sino al pecado. Lógicamente,
Señor, como tú has enseñado, esto se adquiere de manera conjunta a través de la regeneración del entendimiento, que es a través de tu palabra, pero me refiero, Padre, a que, mira, no necesitamos solamente conocimiento intelectual, que es necesario un fundamento doctrinal, pero Padre, mira el corazón de nuestra iglesia local, mira el corazón de cada uno, Padre. Te rogamos por ellos, te rogamos por nuestros matrimonios, te rogamos por nuestros hijos que son asediados en una generación que se goza en llevarlos a la perdición de su vida. Señor, guarda a nuestros hijos que mira que se conducen, como tú lo dices, en medio de una generación perversa, maligna. Padre, permítenos descanso en tu palabra, entendiendo que tú pones el querer como el hacer, y danos sensibilidad cuando el querer esté en nuestro corazón. Le rogamos al Espíritu Santo, te rogamos que el Espíritu Santo, Señor, pueda tener una labor efectiva, no por Él, sino por nuestro corazón duro, en cuanto al servicio, en cuanto al estudio, en cuanto a la oración. Te rogamos, Padre, que nos permitas experimentar e identificar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Padre, te rogamos estas cosas creyéndolas, Señor. En el nombre de tu Hijo, del Cristo. Amén.